Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Finalmente, les comento que también ya pueden encontrar todos los episodios en el canal de YouTube Terror cerca de ti podcast. Esta semana les traigo la primera parte de la historia de la desaparición de Nicholas Barkley. 1994. Nicholas Barkley, de 13 años de edad, vivía en San Antonio, Texas, con su madre Beverly y su medio hermano mayor, Jason, quien recientemente había regresado a vivir con ellos. El 13 de junio, Nicholas salió a jugar baloncesto con sus amigos, después de tener una discusión con su madre. Al poco tiempo, llamó a su casa para pedir que su madre fuera a recogerlo. Pero como ella trabajaba en turno nocturno, Jason, quien contestó la llamada, le dijo que ella estaba dormida y no quería despertarla, y que él no quería ir a recogerlo, así que era mejor que caminara. Esa fue la última vez que supieron de Nicholas. Él no regresó a su casa. Su desaparición, aunque una tragedia para la familia, nunca llegó a recibir cobertura para informar la noticia. Su familia intentó, con los medios que contaban, encontrarlo. Distribuyeron pósters con la fotografía de Nicholas y su descripción. Ahí se podía ver una imagen. Era un joven de cabello rubio, ojos azules, y tenía 3 tatuajes, siendo el más fácil de identificar una letra T en su mano izquierda, entre el pulgar y el dedo índice. Su familia lo describe como un chico con mente de adulto. Él se comportaba como una persona mayor a su edad, difícil de disciplinar, conflictivo, y que algunas veces había escapado de casa, alegando estaba harto de su madre y que buscaría un nuevo hogar. En esas ocasiones, su madre lo encontraba y regresaba con él a casa. Su desaparición no llegó a los medios locales. Incluso no fue reportada a las autoridades hasta 3 días después. Cuando esto finalmente sucedió, la policía simplemente asumió que el joven se había escapado, ya que sabían que esto había pasado con anterioridad. Además, tenía una fecha próxima, el siguiente día a su desaparición, para presentarse ante la Corte Juvenil, donde se decidiría si sería enviado a una cárcel para menores por algunos problemas en que se había metido. Nicholas había entrado a una tienda, robado un par de zapatos. Además, había amenazado a una maestra. Él se oponía a la opción de ser enviado a otro hogar. También
se descubrió que Nicholas no había tomado dinero o alguna de sus pertenencias antes de desaparecer. Por obvias razones, el mayor miedo de su madre, por más que intentara reprimirlo, era la idea que no encontraran con vida a Nicholas. Lo único que ella quería en los meses siguientes era saber con certeza qué había pasado con su hijo. En septiembre, Jason llamó a la policía. Dijo que había visto a Nicholas tratando de entrar al garage de la casa, pero que escapó cuando vio que lo había descubierto. La policía recorrió el vecindario sin poder encontrarlo. Ni las autoridades ni su madre realmente creyeron que Jason hubiera visto a su medio hermano. 3 años y 4 meses después de su desaparición, el 7 de octubre de 1997, en el municipio de Linares, España, una pareja se encontraba de vacaciones. Realizaron una llamada a las autoridades locales. El hombre, al teléfono, hablando inglés, dijo que se había encontrado con un adolescente de 14 o 15 años, perdido, sin identificación. Decía que tenía miedo y que había pedido su ayuda. 10 minutos después, la policía llegó a la cabina telefónica donde se encontraron a un joven, solo. Se le veía asustado. El joven fue llevado a la comisaría, donde se aseguraron que estuviera bien. Después, comenzaron a preguntarle su nombre, dónde vivía, sin conseguir respuesta alguna. Ninguna de las preguntas que realizó la policía fueron respondidas. Al no obtener respuesta, estaban por tomar su fotografía y huellas digitales para buscarlas en su base de datos. En ese momento, el chico finalmente habló. Él dijo que era americano, que había huido de su casa y que él podría hablar con su familia. Pero solo él lo podría hacer. Dijo que no quería que su familia recibiera una llamada de la policía. Él les dijo que por la diferencia de horario, tendría que hablar por la noche de España. Así que pidió lo dejaran en una oficina solo con teléfono. Las autoridades accedieron. Unas horas después, Beverly, madre de Nicholas, recibió una llamada. Le dijeron que habían encontrado a su hijo en España y que él quería regresar a casa. La hermana de Nicholas, Carrie, habló con Jonathan Dorian, el policía español que había encontrado a Nicholas. Le dijo que el joven estaba sentado junto a él, pero que estaba aterrado y no quería hablar con nadie. Le dijo que aparentaba haber sido abusado y lastimado, que lo habían secuestrado. Dijo que había sido víctima de un grupo de trata de personas, pero que había podido escapar. Agregó que el joven no recordaba mucho debido al trauma que había sufrido, que vagamente recordaba a su familia en Texas. Cuando Carrie pidió hablar con su hermano, el policía le dio el teléfono, pero no hubo respuesta. Él solo le dijo que el joven estaba llorando. Ella también rompió en llanto. Le aseguró irían por él de inmediato. El joven
fue enviado a un refugio con otras personas de su edad, donde cuidarían de él temporalmente. En San Antonio, Carrie contactó al FBI, quienes iniciaron el proceso para recuperar a Nicholas. La embajada americana en España envió a un representante a encontrarse con el joven. Cuando el vicecónsul llegó al refugio de Linares, el muchacho había desaparecido. Afortunadamente, a solo unas calles de distancia, volvieron a encontrarlo y regresó al refugio donde había estado. La mañana siguiente, Nicholas fue informado que su hermana iba en camino a verlo. El 14 de octubre del 97, Carrie abordó un avión con destino a España. Al llegar al país europeo, fue recibida y llevada de inmediato a Linares por el personal de la embajada. Ella llegó al albergue y alguien fue a buscar a Nicholas a su habitación, donde había permanecido desde el día anterior. Después de 10 minutos, Nicholas finalmente bajó. Llevaba ropa holgada, una gorra y capucha sobre la cabeza. Carrie vio a su hermano. Ella estaba muy feliz. Abrazó al joven con lágrimas escurriendo de los ojos. Le decía que lo había extrañado. Cuando las autoridades españolas le pidieron confirmar que él era su hermano, ella lo vio y les dijo que sí, que él era Nicholas. Minutos después, Carrie le enseñó algunas fotografías de su niñez. En cada imagen, ella le recordaba quién aparecía y le decía cómo estaban ellos. Él, sin hablar mucho, tímidamente le preguntaba si habían cambiado. Cuando Carrie habló con su madre, le dijo que Nicholas se veía diferente, que en 4 años había crecido mucho y que hablaba en una voz baja. La policía de Linares, el fiscal y juez correspondiente tenían que corroborar que el joven que estaba ante ellos era en realidad Nicholas Barkley, antes de poder entregarlo a las autoridades americanas. Después de mostrarle unas fotografías que él correctamente identificó 4 de 5, ellos lo aprobaron. El consulado americano le entregó un nuevo pasaporte como ciudadano, después de jurar ante la bandera. Previo a su regreso a los Estados Unidos, Nicholas se mostraba nervioso. Caminaba de un lado a otro mientras esperaban abordar el avión. Toda su familia esperaba con ansiedad el retorno a Texas. En el vuelo, habló poco con su hermana. El 18 de octubre era el día en que la familia de Nicholas finalmente podría reunirse con el joven extraviado. Él bajó del avión con bufanda, lentes de sol y gorra. Su madre, preocupada por no abrumarlo, se acercó a él con timidez. Le tomó la mano y finalmente le dio un cálido abrazo. En primera instancia notó un cambio en Nicholas, cierta frialdad, temiendo que todo lo que vivió en esos años hubiera cambiado su forma de ser. Además de un acento francés en su forma de hablar. Al día siguiente a su llegada a casa, fue llevado alrededor del poblado para ayudarlo a recordar.
Sin embargo, él no podía recordar a las personas de su pasado que le eran presentadas. Sus familiares cercanos lo visitaron. Le platicaban de sus años de niñez. Él no recordaba nada de eso. Nicholas comenzó a tratar de integrarse a una vida que parecía totalmente desconocida. Después de algunos días, Nancy Fisher, agente especial del FBI, se presentó con la familia. Sería la encargada de llevar a cabo la investigación de la desaparición de Nicholas y tratar de descubrir qué había pasado durante todo ese tiempo. En su primer encuentro, lo primero que notó Nancy fue que Nicholas se veía más grande de la edad que decía. Dijo ver en él indicios de una barba, no tan normal para un joven de su edad. Además, el vello facial se veía oscuro, casi negro. Sus ojos eran de color café y no azules. Algo que, extrañamente, nadie en su familia había notado o le habían comentado a ella. Nicholas le dijo que había sido secuestrado por un grupo aparentemente militar dedicado a la trata de personas. Todos usaban ropas militares. Lo habían secuestrado en el lugar donde había jugado baloncesto. De ahí, lo habían llevado en avión a un lugar desconocido con otros jóvenes. Habían sido abusados por adultos, golpeados constantemente y torturados en múltiples ocasiones. Agregó que cada que hablaba en inglés era golpeado brutalmente. Por eso, había aprendido a hablar francés y su marcado acento se había quedado. Constantemente les cambiaban el nombre, les pintaban el cabello y les ponían una solución en los ojos. Esto, Nicholas dijo, había cambiado el color de sus ojos. Él mostraba pruebas obvias de lo que había sufrido. Cojeaba de una pierna, tenía quemaduras de cigarros. Pero dijo no poder identificar a ninguno de sus captores. Cuando le preguntaron si voluntariamente podía proveer muestras de sangre o tomar sus huellas digitales, él se negó. Con el paso de los días, los noticieros locales, al enterarse de la historia, comenzaron a realizar una extensa cobertura. Nicholas aparecía ante las cámaras contando su historia. El FBI había indicado no hablaran con los medios, ya que querían prevenir sus secuestradores supieran que él estaba de vuelta en casa. Un canal de televisión estaba interesado en hacer un programa especial sobre la historia de Nicholas. Historia increíble. Un joven desaparecido que después de 4 años regresó a su casa. El canal contrató a Charlie Parker, un investigador privado, para que comenzara a documentar el caso. Charlie asistió a una de las entrevistas que serían publicadas por el noticiero. Ahí, en casa de los Barkley, vio que detrás del joven había una fotografía de Nicholas cuando era niño. Lo primero que notó fue que en la fotografía el pequeño tenía ojos azules y la persona ante la cámara era en color café. Eso levantó una inquietud en el investigador.
Después, analizó 2 imágenes, donde comparó las orejas del niño y de esa persona, y notó que no se parecían. Él concluyó casi de inmediato que se trataba de 2 personas totalmente diferentes. Esta fue la primera parte de la historia de la desaparición de Nicholas Barkley. No se pierdan el próximo episodio, donde les traeré la conclusión. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.